Bueno, César, bienvenido al canal CENDEAC. Muchas gracias por aceptar la invitación y que te podamos hacer esta entrevista con motivo del Congreso de España sin un franco que se organiza en el CENDEAC en Murcia en octubre, los días 15, 16 y 17. Bueno, es el primer congreso que se organiza en España de este estilo, donde pensadores nacidos después del 1975, de la muerte de Franco, se van a encargar de debatir sobre algunas cuestiones que nosotros hemos considerado importantes, como son la relación entre España y Europa, la Constitución, las comunidades autónomas, la ciudad y el Estado, que es precisamente la mesa en la que tú vas a participar junto a Íñigo Errejón, Carlos G. Fuertes y José Carlos Cañizares. La idea es hacerte una entrevista introductoria sobre algunas de las cuestiones sobre las que tú has trabajado, y si te parece empezamos, aunque tu trabajo ha tenido muchísimo reconocimiento últimamente y seguramente la gente que vaya a ver la entrevista te conoce bien y habrá leído tus textos. Me gustaría que hicieses una mínima presentación, se lo preguntamos a todos los conferenciantes, pues sobre cuáles han sido tus preocupaciones, tu participación en colectivos, un poco... Bueno, pues yo ahora mismo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Llevo 4 años dedicándome a tiempo completo a esta actividad. Y anteriormente pues pasé muchos años en la empresa privada, trabajando en el mundo primero editorial y después en el mundo de la gestión cultural. Pero realmente nunca me he apartado mucho del ámbito académico, siempre me ha interesado escribir y estudiar. Antes de todo eso también fui investigador durante 5 años en la Facultad de Filosofía, porque mi formación es básicamente filosófica, aunque haya acabado dando clases en sociología, mi formación es filosófica, y estuve investigando allí pues casi 5 años después de terminar la carrera. Inicialmente me dediqué a cuestiones de epistemología, acerca de epistemología de las ciencias sociales, muy en particular a reflexionar en los aledaños de la tradición marxista. Hice algunas intervenciones extremadamente académicas y muy poco leídas acerca de la filosofía de las ciencias sociales desde un punto de vista cercano a una tradición intelectual señeramente marxista. Y bueno, pues desde entonces he hecho un poco de todo. Me he ido aproximando cada vez más a las ciencias sociales. Me siento reconocido un poco en la trayectoria, por ejemplo, de Bourdieu y otros gente del mundo de la filosofía, ¿no?, que se ha ido aburriendo de la filosofía y acercándose a las ciencias sociales. Tal vez desde un punto de vista sospecho que a mis colegas les parecerá un poco especulativo, pero me temo que de ese bagaje ya no me voy a librar. Y he frecuentado autores clásicos, he hecho ediciones de textos clásicos, por ejemplo, de Marx, de Walter Benjamin, de Jeremy Bentham. Y también, un poco a mi pesar, me he dedicado a pensar cuestiones relacionadas con el cambio tecnológico, la relación entre la tecnología y la sociedad. Digo un poco a mi pesar porque es un tema del que estoy extremadamente cansado, porque es como que me persigue, de que no me consigo librar, y que, bueno, pues sí es cierto que me he dedicado a él y me sigo dedicando en buena medida. Todo eso, tanto mi trayectoria profesional como mi trayectoria académica, está hasta cierto punto marcada por mis preocupaciones políticas. Empecé a participar en colectivos políticos muy joven. A los 14, 15 años me vinculé al movimiento de insumisión, al movimiento antimilitarista que rechazaba el servicio militar en aquel momento, era finales de los años 80, principios de los 90, y he participado con distintos grados de implicación en distintos movimientos políticos desde entonces. Casi nunca con la intensidad que
me hubiese gustado, o no que me hubiese gustado, sino a la que en un mundo ideal no hubiese querido dedicar, pero sí me siento vinculado a esos movimientos. Participé en un colectivo de intervención cultural con lazos políticos importantes en los años 90, 2000 en la Dinamo, que fue muy activo en Madrid. Es una experiencia ya pues, conclusa, que ya ha terminado, pero que en aquellos años me ocupó muchísimo tiempo. Editamos una revista, teníamos un local, y que, bueno, pues fue una experiencia también interesante de intervención política desde el mundo de la cultura. Y bueno, pues desde el 15M, ¿no? Me he vuelto a implicar en distintos procesos políticos, no de una manera muy organizada, de una manera así un poco errática de reconocer, pero desde luego con mucha intensidad personal. He vuelto a vivir la política con mucha intensidad y eso es a lo que me dedico. El título de tu conferencia es Estado de shock, la cultura de la transición y los límites de la democracia. ¿Podrías hablarnos en términos generales, muy generales, darnos alguna orientación sobre hacia dónde va a ir tu texto, qué problemas vas a plantear? Bueno, el texto en realidad, ya el título yo creo que da pistas del sentido general de lo que voy a contar, que tampoco es particularmente novedoso, ¿no? Es un guiño al libro de Naomi Klein, La doctrina del shock. Lo que quería plantear es que efectivamente la transición española en buena medida fue una vía peculiar al neoliberalismo, una vía peculiar de algunos países, ¿no? Que estaban en tránsito de modernización capitalista. Muchas veces nos hacemos una imagen muy simplificadora del capitalismo, ¿no? Como si fuera una especie de bloque monolítico. El capitalismo es más complejo, en realidad, ¿no? Y el capitalismo contemporáneo, que en el fondo es muy clásico, ¿no? El neoliberalismo en el fondo es un retorno al capitalismo clásico anterior a la Segunda Guerra Mundial, pues también tiene distintas vías, ¿no? Está la vía islamista de Turquía, está la vía anglosajona, y voy a defender que la transición fue una vía propia, ¿no? Española, dirigida en buena medida a través de las políticas del Partido Socialista hacia el neoliberalismo. Y eso es, por eso de ahí el título, y eso es un poco lo que voy a plantear. Muy bien. Bueno, has citado el 15M. Una de las exigencias, una lectura que se ha hecho de la ola de protestas que tuvo lugar a partir de finales de 2010, 2011, ¿no? Es bueno, que las sociedades civiles de alguna manera reivindicaban una posición más activa en la toma de decisiones y de alguna manera una de las ideas que circularon y que parece que se ha implantado en la sociedad es el hecho de la participación política, de buscar tal vez también un poco a la contra de esa ideología del consenso que se asocia a lo que se llama también la cultura de la transición, ¿no? Bueno, sobre este tema de la participación política, tú has dicho que el socialismo, alguna vez así en broma, que sería una alternativa para gente cansada, ¿no? Pero al mismo tiempo has defendido de manera explícita la importancia que tienen los procesos deliberativos colectivos para tener una democracia fuerte, una democracia real, ¿no? Bueno, teniendo eso en cuenta y luego también tu crítica o tu reticencia a ciertas formas de participación casi constante, ¿no? Que nos implican estar ahí, bueno, ya sea en asambleas o votando por el móvil continuamente. Bueno, ¿cómo abordas tú este problema de la participación política y qué formas consideras que serían viables teniendo en cuenta también el marco en el que nosotros convivimos y los hábitos también adquiridos a lo largo de los últimos años de la democracia? Sí, es una pregunta extremadamente interesante y muy difícil de responder, ¿no? Yo creo que la exigencia de democracia, ¿no?, que ha estallado en los últimos años es muy importante y yo creo que es irrenunciable, ¿no? Esa recuperación del concepto de democracia que se nos había usurpado, ¿no? Yo muchas veces le pido a la gente que haga el esfuerzo de recordar de quién hablaba de democracia hace 4 o 5 años, y hablaban los consejos de ministros, ¿no? Eran los que decían, no, el consenso de los demócratas, la unidad, eran los ministros los únicos que hablan de democracia. Y nos hemos reapropiado de esa palabra.
ahora, ¿no? Y con todo lo que implica. Implica varias cosas, y una cosa que implica es romper ¿no? esos diques a aquello de lo que se puede hablar, aquello sobre lo que se puede deliberar, que nos habían impuesto durante muchos años. No se puede hablar de economía, no se puede hablar de la banca, no se puede hablar de especulación, de eso no se puede hablar, ¿no? Hablemos de lo otro, que lo otro al final acaba siendo muy poca cosa, claro. Entonces eso es muy importante, pero entonces inmediatamente, claro, sale a la luz se plantea esa pregunta que me acabas de hacer. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo deliberamos? ¿No? ¿Cuáles son las vías esas de las que disponemos para deliberar? Y es una pregunta muy importante porque, claro, en este erial social en el que vivimos es muy difícil, ¿no? La democracia no solo tiene condiciones políticas y materiales, no solo requiere condiciones institucionales, ¿no? El Estado de Derecho, libertad de expresión, ni tampoco materiales, unas condiciones de vida mínimamente dignas. También tiene condiciones sociales. Es muy difícil deliberar si te tratas con todo el mundo como si fuera un competidor, ¿no? Con el que tienes que competir por una escuela digna, por la sanidad, o sencillamente compites por opiniones, ¿no? Como si fuera un mercado de opiniones o de opciones políticas y las eliges como en el supermercado. Necesita una cierta sensación de lealtad, de vínculo, ¿no? Sin eso es muy difícil. Y desde ahí, ya para empezar, ya solo por eso estamos en unas condiciones complejas, ¿no? Para desarrollar esos proyectos. Pero en segundo lugar ya están las cuestiones ya casi más factuales, ¿no? que tienen que ver con que la izquierda, que en buena medida ha preservado, ¿no? ese legado de en qué consiste la democracia deliberativa y participativa, pues también ha concebido muchas veces la participación política en términos casi de una especie de gimnasia, ¿no? De atletas políticos que tienen que estar ahí 24 horas al día pendientes, ¿no? de la doctrina y pendientes de participar en todos los momentos de su vida, ¿no? Eso lo explicaba muy bien Santiago Albarrico hace tiempo, ¿no? Y cómo devolver a una vida vivible, a una vida en común, ¿no? Adecuada para la gente normal la participación política. ¿Somos capaces de construir esos espacios? Yo creo que sí, ¿no? Pero para eso necesitamos también invertir un poco tal vez la concepción de en qué consiste la participación política y quién participa en la política, ¿no? Yo por eso insisto mucho en la cuestión de los cuidados, del cuidado mutuo, del apoyo mutuo. Yo creo que a lo mejor deberíamos buscar qué núcleos de sociabilidad, qué núcleos de cuidado mutuo, de apoyo mutuo han sobrevivido, ¿no? A este gran desierto neoliberal y rastrear ahí pues sí, el germen de una política posible para gente normal, para gente cansada y no para gimnastas de la política, ¿no? Y pongo un ejemplo, por no dejarlo así en términos muy abstractos, pongo siempre el mismo ejemplo. En el colegio público de mis hijos, bueno, pues nos juntamos ahí en la clase de mi hijo 25 padres y madres de procedencia muy diversa, de clases sociales muy diversas, con intereses políticos en muchos casos antagónicos. Pero todos y todas, sin excepción, hemos participado en al menos 2 cooperativas, una para comprar los libros de texto y otra para comprar material escolar, y se llama así, se llaman cooperativas, ¿no? Y a mí eso me parece interesante, ¿no? Porque eso es gente que seguramente nunca se ha parado a pensar que quiere participar en una cooperativa, qué es una cooperativa, ni la potencia del cooperativismo, pero solo por el mero hecho de participar en una institución donde estamos muy preocupados, muy vinculados, muy unidos por una cosa que nos concierne a todos mucho, que es cuidar de nuestros hijos, ya empezamos a entablar relaciones estables. Y eso tiene mucha potencia, yo creo, mucha potencia política. Pero para eso necesitamos hacer instrumentos de participación política compatibles con esa realidad. Y eso no está siendo así, no ha sido así. Al revés, ¿no? Esa gente que tiene esa gran potencia comunitaria, esa capacidad ¿no? sociológica, esa riqueza sociológica, ha sido tradicionalmente expulsada de las plataformas de participación política, ¿no? Y no me refiero solo al cuidado de niños, de ancianos, me refiero a cualquier dinámica de apoyo mutuo que exista. Yo creo que esos son los núcleos de sentido que pueden impulsar una participación política, eso para gente normal, pero al mismo tiempo poderosa, ¿no? Que no sea meramente consultiva, ni meramente retórica o epidérmica. Claro, que no tuviera
porque no tuviera una escala pequeña de una cooperativa o de un colegio, sino que se pudiera reproducir a una escala mayor, que sería, por ejemplo, la escala que nosotros tenemos ahora como referente, que es el Estado. Claro, pero fíjate, mira, en verano estuve en una reunión de la Universidad de Verano de Izquierda Anticapitalista, que me invitaron, y vino mucha gente de Podemos, ¿no? Y había una compañera de una ciudad cercana a Madrid que contaba que había estado revisando todas las actas que se habían mandado cientos de todos los círculos de España, y había estado revisando para ver que casi todas, con muy pocas excepciones, todas las actas habían sido tomadas por mujeres. Yo creo que es muy significativo, ¿no? Estas cooperativas de las que te hablo de los coles, que llevan un trabajo horrible, o sea, hay gente ahí que dedica horas y horas y horas, pero muchísimas horas. Bueno, digo gente, son mujeres, o sea, son madres. Yo creo que eso es significativo. Yo creo que deberíamos atender más a qué personas, y en muchos casos son mujeres, ¿no?, están desarrollando, ¿no?, estos trabajos que efectivamente yo creo que establecen núcleos de sentido con grandes potencialidades políticas, y pensar cómo se puede facilitar, qué podemos aprender, ¿no?, qué podemos aprender de lo que están haciendo para escalarlos efectivamente y permitir formas de participación política diferentes. Yo creo que no lo estamos haciendo, es decir, que lo que estamos haciendo es más bien, vamos a poner una app para los móviles que permita votar eso en cualquier momento, vamos a poner formas de participación virtual en una plaza pública, en una plaza pública digital que permita... Eso no siempre es compatible a lo mejor con los colectivos que más tienen que aportar, ¿eh? Porque se ve muchas veces desde un punto de vista como inclusivo, ¿no?, caritativo. Vamos a incluir a las personas mayores, porque también ellos pueden participar. Yo creo que es al revés, ¿no? Vamos a pensar a lo mejor qué tenemos que aprender de las personas mayores, qué tenemos que aprender de las madres que llevan las AMPAs de los colegios, qué tenemos que aprender de la gente que participa en cooperativas, que ha desarrollado cooperativas a lo largo de todos estos años, qué tenemos que aprender de las asociaciones de barrio, ¿no? Y yo creo que hay mucho que aprender. Yo invertiría el foco, ¿no?, en vez de creernos tan listos y pensar que podemos enseñar muchos, a ver qué podemos aprender nosotros, porque desde luego yo diría que enseñar, tener en cuenta el desierto político en el que nos movemos, más bien poco, ¿no? Por seguir con el tema de la deliberación, ahora en relación al mercado. Tú has señalado que una alternativa postcapitalista no pasaría tanto por pensar una sociedad en un sentido postmercantil, como hacerlo en una sociedad cuyas instituciones económicas estuviesen sujetas a, como estamos hablando, a procesos deliberativos democráticos. En este sentido te voy a citar, afirmas que los mecanismos que con más facilidad amenazan la soberanía popular y su fundamento material en los cuidados tendrían que tener importantes límites, y aquí está el núcleo que a nosotros nos parecía importante, con independencia, dices, de su eficacia organizativa. Bueno, dado que la eficiencia es uno de los memes, ¿no?, de los gobiernos neoliberales, y actualmente en España es una de las cosas que se reivindican para modificar gasto público, ¿no?, e intervenir en las instituciones que tenemos de servicio social, quisiéramos preguntarte, pedirte que profundizaras o explicaras un poco sobre el término, sobre la eficiencia en sí misma, y sobre esta jerarquía que parece que estableces tú entre la eficiencia y la eficacia organizativa. Sí. Es decir, eso sería siempre, habría excepciones, la deliberación, porque teniendo en cuenta la complejidad de la sociedad actual, la diferenciación de sectores y a veces la imposibilidad por nuestra propia competencia de hacer frente a según qué decisiones, pues parece que hay como un problema. Te queríamos preguntar por eso. Sí, mira, yo creo que sencillamente somos muy miopes, ¿no? Creer que sabemos que es eficiente en cierto momento a gran escala, y los términos que se mantienen en esos macroproyectos utópicos, ¿no? Vamos a rediseñar toda la sociedad conforme a normas mercantiles porque debemos ser más eficientes. Es una falsedad. Puedes pensarlo, ¿no?, en ciertas escalas, que lo sabes, pero somos muy miopes, no sabemos qué efectos va a tener eso a 10, 15, 20
años, a la escala de una vida, ¿no? Lo que hoy parece una excelente idea, a 30 años vista puede ser una auténtica catástrofe política, social y económica, ¿no? Y en ese sentido quiero decir que lo que casi todas las sociedades han hecho es ser antropológicamente conservadoras, es decir, dado que no sabemos cuáles son los efectos de estas dinámicas sociales, vamos a establecer algunos diques, algunos límites. Todos tenemos ocurrencias, ¿no? Sí, tal vez esto sería mejor, ¿no? Si de repente ponemos en marcha esta transformación general, pero la idea de dique es una cierta modestia epistemológica, es decir, pues sí, pero no sé lo que va a pasar, no sé lo que pasa si mercantilizo la sanidad, por ejemplo, ¿no? Si mercantilizo el ámbito de los cuidados. Y son dimensiones tan importantes que realmente correr esos riesgos es un poco una locura, es un poco un principio de precaución, el mismo que aplicamos, pues eso, los ecologistas a los transgénicos o a la energía nuclear. Por supuesto que entendemos las potencialidades de esas tecnologías, ¿no? Pero entendemos mejor todavía los riesgos. Y eso a lo largo de la historia ha existido en muchísimas sociedades, ¿no? Esa idea de poner un poco el contador a cero cada 10 o 15 años, ¿no? Por ejemplo, esa idea bíblica de cada 10 15 años, ¿no? Se libera a los esclavos, se anulan las deudas. Es un poco de modestia epistemológica, es decir, bueno, no nos fiemos mucho de nuestras instituciones, no nos creamos tan listos como para creer que nuestras instituciones son perfectas, pongamos mejor las cosas a cero, no sea que se nos vaya de las manos. Yo creo que eso es una cosa de gran inteligencia, y a eso me refiero, ¿no? Si conocemos algunas instituciones sociales claves, absolutamente claves, que tienen que ver con la subsistencia material, social y cultural, espiritual, conservémoslas, preservémoslas de la mejor manera posible, a una costa de la hipotética eficiencia. Y digo hipotética porque, bueno, en fin, yo la supuesta eficiencia de las privatizaciones y las mercantilizaciones, yo he trabajado mucho en la empresa privada y me parece que se ha distorsionado muchísimo, ¿no? Yo creo, al menos en mi experiencia personal, la eficiencia suele tener que ver con empresas pequeñas, pero todas las grandes instituciones públicas o privadas se parecen muchísimo en su irracionalidad burocrática. Para mí eso es, lo he visto, ha sido un descubrimiento casi personal, ¿no? O sea, algo que vi, que viví y que, bueno, he asumido. Pero por otro lado, es cierto que creo que no tenemos que tener miedo tampoco al mercado, ¿no? Es decir, que el mercado es una institución económica más, una más de las que existen, y es perfectamente aceptable para muchos ámbitos de la vida en común, por ejemplo, para los bienes de consumo y tal, perfectamente pueden discurrir a través del mercado, que puede ser un instrumento de coordinación muy adecuado para ellos. Y en ese sentido, la deliberación debería consistir en qué institución económica, ¿no?, reservamos para cada uno de los bienes, para la sanidad, para determinadas expresiones culturales, ¿no? A lo mejor ciertas producciones cinematográficas deben competir en el mercado, pero otras producciones culturales no, yo qué sé, ¿no? De eso se trata en definitiva la deliberación. Y a eso me refería, ¿no? A que deberíamos pensar, atrevernos a pensar a través de qué instituciones, si son instituciones públicas coordinadas centralmente, el mercado o sistemas de bienes comunes, no mediados burocráticamente. Eso me parece a mí. Y la eficiencia era eso, ¿no? Esa idea de que no somos tan listos, o sea, no lo somos en absoluto. Otro de los grandes mantras del discurso neoliberal es que el sistema de precios es el mejor sistema para evaluar el interés que una sociedad tiene por determinados bienes y servicios, ¿no? Se trataría algo así como los precios como si fueran el termómetro óptimo, ¿no? Y la demanda una especie de democracia perfecta, dando en cuanto respondería a nuestras preferencias de manera constante y singularizada. Sin embargo, tú has indicado, y nosotros creemos que es uno de los argumentos importantes para plantear una crítica a ese argumento, que el mercado es un sistema de transmisión de información muy imperfecto. ¿Podrías profundizar en esa cuestión? Sí, bueno, es una tesis, ¿no?, de los neoclásicos que han mantenido con una vehemencia que yo creo que no debería ocultar su fragilidad, ¿no? O sea, esa idea de que los precios transmiten información, sí, claro que sí, es una información extremadamente limitada.
Pongo un ejemplo facilísimo, ¿no? Yo soy un lector de poesía horrible, soy muy vago ¿no? Y leo poca poesía, y también soy un público de música clásica o música culta, como lo queremos llamar, muy malo, ¿no? Me cuesta, me da pereza los conciertos. Si, digamos, mis preferencias o mis decisiones o lo que yo creo acerca de esos ámbitos culturales se infiriesen acerca de mi comportamiento en el mercado, estaría muy claro, ¿no? Yo quiero que desaparezca la poesía o quiero que desaparezca la música clásica, y no es así en absoluto, al revés. Creo que son ámbitos valiosos que hay que preservar y a los que quiero contribuir con mis impuestos, ¿de acuerdo? Creo que hay que preservar del mercado. El mercado es un transmisor de alguna información y oculta otra información de forma radical. De hecho, la microfundamentación de la teoría neoclásica es muy endeble. La teoría de la racionalidad práctica a nivel psicológico, sociológico, tiene unos fundamentos absolutamente endebles. ¿Por qué parece que funciona tan bien? Pues justamente por eso que has señalado. No porque parezca una democracia perfecta, sino porque nos evita tener que pensar los desafíos de una democracia perfecta, ¿no? Porque es una alternativa a los dilemas que plantea la deliberación democrática. Porque la deliberación democrática es verdad, eso es verdad, tiene un riesgo, que es que no funcione y acabemos a palos. Eso es verdad, ¿no? Existe la posibilidad del conflicto. Entonces lo que dicen los liberales es justamente, en la medida que vivimos en sociedades complejas, donde la posibilidad del conflicto es enorme, porque somos muy diferentes, porque no vivimos en sociedades cohesionadas, mejor no nos metamos en ese embolado, vayamos a una democracia extremadamente imperfecta, que es la de los precios, que ni siquiera es democracia, sencillamente yo elijo en el mercado lo que quiero y no tengo que convencer a nadie, ¿no? En el supermercado nadie me tiene que convencer, por suerte, de qué marca de champú es preferible. Cada cual elige el que quiere y punto. Claro, pero eso hay ámbitos de la vida en común donde seguramente algunos al menos no estamos de acuerdo en que sea así. Es verdad que es muy difícil ponerse de acuerdo en qué educación es preferible, pero creemos que ese esfuerzo es necesario hacerlo. Ese enorme esfuerzo de decidir entre todos qué educación es preferible y no sencillamente que cada cual elija la educación que quiera, ¿no? Así que yo no diría que es un proyecto de democracia perfecta, es un proyecto de huida de la democracia. Bueno, has hablado antes de impuestos y la siguiente pregunta es sobre el sistema fiscal. Una de las lecturas que el liberalismo hace de la dependencia, y lo has señalado tú, es que no la trata como una fuente de obligaciones. Nosotros nos preguntamos si tal vez se podía establecer una relación entre algunos ejes de su discurso, como por ejemplo la reducción de impuestos y el gasto público, y precisamente el hecho de que no consideren la dependencia en ese sentido, ¿no? Tú, sin embargo, sí que has afirmado que hay que entender la dependencia como una fuente de obligaciones y que mal haríamos si no la consideráramos como un asunto político de primer orden, ¿no? ¿Crees que este argumento, esta idea de la dependencia puede utilizarse de manera fuerte y consistente para rebatir este tipo de argumentos que tocan también algo que aparentemente no tiene nada que ver, pero que sí que tiene que ver, como es el sistema fiscal? Sí, yo sí creo que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con qué concepción de la persona, qué concepción de la vida buena tengamos cada uno, ¿no? Y básicamente la concepción, no del liberalismo político, sino más bien la neoliberal, es la de la libre de fricción, ¿no? O sea, mi concepción de la vida buena es la ausencia de fricción, donde, yo desarrollo un conjunto de preferencias que va construyendo mi identidad personal o mi vida. Yo creo que no solo es una concepción de la vida buena y de la identidad personal muy pobre, sino que es falsa. No somos así. No somos así, nadie es así, ni siquiera quien cree ser así, ¿no? Yo creo que nuestra vida buena no la construimos solo a través de preferencias, sino también a través de compromisos. Y eso va hasta las cosas más triviales, ¿no? Pues quien haga deporte se preguntará, realmente cuando salgo a correr a las 7 de la mañana, luego porque prefiero hacer eso, o sea, con la pereza que da, no es otra cosa realmente, no es un cierto compromiso con ciertas elecciones, con cierta imagen de mí mismo, ¿no? Con cierto deseo de ser de una cierta manera, con un cierto proyecto a largo plazo, ¿no? Para toda la tradición, ¿no?, de la teoría de la racionalidad, la práctica liberal, ¿no?, para todo ese conglomerado, claro, la única concepción de la identidad personal adecuada es el momento presente, ¿no? Mi única imagen de mí mismo es el ahora más absoluto
absoluto. Pero desde ahí hay un montón de cosas que es que carecen de sentido. Carece de sentido decidir dejar de fumar, carece de sentido decidir salir a correr, carece de sentido, por supuesto, tener un hijo, ¿no? O sea, qué pérdida de tiempo más absoluta, qué inversión más de tiempo, de esfuerzo, de dinero más ridícula, ¿no? Y sin embargo, yo lo que defiendo es que no se trata solo de obligaciones morales kantianas, en el sentido, no, tengo que hacer esto porque el imperativo, sino son también fuentes de realización personal, ¿no? Que llevar una vida buena consiste en asumir esos compromisos también, ¿no? Y que no lo haces por la gratificación inmediata, ni tampoco por la que esperes recibir dentro de cierto momento, sino por esa sensación de que ser tú mismo es hacer ese tipo de cosas, ¿no? De que eres más tú mismo cuando asumes esos compromisos. Y yo creo que eso, hay muy poca gente que consiga prescindir de ese tipo de cosas, y creo que quien logra prescindirlo lleva vidas muy dañadas, lleva muy malas vidas, ¿no? Vamos, de hecho, que eso por ponernos... por no, ser menos especulativos, ¿no? Todas las encuestas que se hacen sobre bienestar personal, siempre la mayor parte de la gente dice que ver crecer a los hijos y cuidarlos son una de las mayores fuentes de realización personal. Eso en España hoy, a día de hoy, en medio de este desierto social, hoy todavía es así, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Nadie prefiere levantarse por la noche a dar un biberón, nadie prefiere cambiar un pañal, ¿no? No tiene nada que ver con la preferencia ni con la ausencia de coerciones, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con esa idea de llegar a ser quien realmente quieres ser, ¿no? Y quien realmente quieres ser en un sentido ético, moral, político. Y sí, yo creo que eso, por eso decía antes la idea de que hay enseñanzas importantes desde esos ámbitos, si queréis, de microsociabilidad para la construcción institucional. Yo creo que si dejamos de verlo sencillamente como restos que, bueno, hay que proteger tal vez, ¿no? Y hay que, pues, dar permisos de paternidad, y lo empezamos a entender más bien como el modelo mismo, ¿no? El modelo mismo de organizaciones institucionales poderosas, sostenibles y cordiales, pues yo creo que las podemos no sé, fomentar organizaciones sociales más aceptables. Y lo digo así porque creo que precisamente las tradiciones de izquierdas y las tradiciones de organizaciones obreras bebieron mucho de esas fuentes. Lo que pasa es que posteriormente lo fueron olvidando, ¿no? Las tradiciones de apoyo mutuo fueron cruciales en todo ese proceso de creación de tradiciones antagonistas, de organizaciones antagonistas. Con respecto a ese tema, por ejemplo, uno de los ejemplos que utiliza el liberalismo, así muy trivial, ¿no? Utilizan el problema de la responsabilidad. Ya que el sistema fiscal consiste básicamente, por decirlo así de manera muy sencilla, en recoger recursos y repartirlos. Si tú eres un fumador y yo no lo soy, y al final mi dinero tiene que ir a cubrirte a ti una posible enfermedad que surja de esa irresponsabilidad, preguntamos cómo se puede casar el problema de la dependencia con el tema de la responsabilidad para regular ese problema. Bueno, pues precisamente porque los entornos sociales donde el cuidado mutuo, donde el apoyo mutuo es importante, generan responsabilidad. Y precisamente los entornos atomizados y fragilizados generan irresponsabilidad, ¿no? Y el desentenderse de los demás. Los sitios donde, ¿no?, la gente cuida de sí, se apoya, tienden a generar implicación. Recuerdo una compañera del departamento de metodología, ¿no?, que organizaba grupos de discusión sobre temas políticos, y realizó un descubrimiento increíble. Es que se dio cuenta que la gente que tenía a su cargo o que cuidaba de gente, ya fuera de sus padres, que tenía hijos, era mucho más fructífero hacer con ellos grupos de discusión porque estaba mucho más preocupado por los asuntos públicos. Y entonces que daba mucho más de sí esos grupos de discusión cuando llamaba gente que cuidaba, pues, de sus padres, de algún amigo, tenía hijos, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es una moraleja que cabe. O sea, quiero decir que yo creo que los neoliberales muchas veces hacen un juego con cartas trucadas, ¿no? Nos dicen, sí, o sea, nos plantean un escenario social que parece Mad Max, ¿verdad? Donde todo el mundo está a punto de matarse siempre, y nos dicen, sí, sea usted responsable aquí, pero es que la vida no es así.
La vida no es así. Esa es la vida a la que ellos nos inducen, pero la vida no es así. Ellos efectivamente, ¿no?, ven un fumador, un potencial defraudador, un potencial asesino, pero es que la vida no es así, ¿no? Hay ámbitos donde sí competimos, donde sí somos muy hostiles, pero no todo es así, ni siempre somos así. Hay importantísimos ámbitos de nuestra vida social donde colaboramos, cooperamos, ¿no? Pensémoslo así. Siguiendo con el problema de la dependencia y esta idea que tú señalas de que de alguna manera, aunque los cuidados no estén en todas las relaciones de una sociedad, pero sí que están en la base material, y que la red de codependencia es el fundamento de cualquier comunidad política, teniendo en cuenta la configuración de un Estado con entidades relativamente independientes en su interior, nos preguntamos ¿qué lectura permitiría hacer este problema de la dependencia, al menos en el caso español, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo trasladas, la pregunta, esta cuestión de la necesaria ayuda mutua al problema actual en el que algunas autonomías pues están abogando por la independencia? Y si crees que a nivel estatal hay agentes autonómicos, bueno, teniendo en cuenta que puede haber agentes autonómicos unos más débiles que otros, si la fraternidad debe realizarse de alguna manera concreta. Bueno, no me gustaría que el asunto del apoyo mutuo y la codependencia no se transforme en una especie de meme que sirve para todo, ¿no? Yo creo que yo lo planteaba en un contexto discursivo muy concreto, ¿no? No me atrevería a asegurar, ¿no?, que tiene una lectura desde el punto de vista de la propia confrontación política a nivel institucional o del diseño institucional. Yo creo que lo que nos dice efectivamente es que el tipo de instituciones que podemos llegar a diseñar o que deberíamos diseñar debería tomar como un asunto central, ¿no?, medular, ese apoyo mutuo, esa dependencia, y eso significa, por ejemplo, ¿no?, algunas limitaciones importantes para la centralidad del mercado de trabajo, ¿no? Es decir, que esa idea de que los cuidados, el apoyo mutuo sea una especie de cosa que uno hace en el tiempo libre cuando no está en el trabajo, que a mí me parece realmente absurdo, me parece suicida, absolutamente suicida para una sociedad, nos lanza a llevar vidas dañadas, ¿no? Los mecanismos de participación política que excluyen sistemáticamente a la gente, ¿no?, que tiene una vida muy activa en el ámbito de los cuidados, me parece suicida, porque estaremos perdiendo pues de alguna forma una riqueza social y política esencial para nuestra vida en común. Ahora bien, ¿qué lectura concreta tiene eso en el ámbito de la competencia entre distintos actores organizativos e institucionales? Me cuesta decirlo, la verdad. Me cuesta hacer una lectura desde el punto de vista, tal vez la tenga, pero no me atrevería a hacerla porque entran en juego, yo creo que cuestiones muy diferenciales, ¿no?, desde el punto de vista de la independencia, por ejemplo, ¿no?, como es la herencia del franquismo, el lastre de la transición. No me atrevería a inferir algo. En cuanto al tema del mercado de trabajo, tú te has posicionado en contra explícitamente, bueno, en base a un argumento. Tú dices que el mercado de trabajo iguala actividades, ¿no?, y desestructura preferencias, ¿no? Dado que está en la raíz de la estructura de las relaciones sociales, te queríamos preguntar dónde quedaría el trabajo y bajo qué formas, cómo se podría regular, es decir, qué tendríamos que hacer con él en un horizonte postcapitalista, lo que tú has... Digamos que lancé esa idea un poco también con ánimo provocativo, porque creo que es un debate que dentro de la tradición antagonista, de la tradición anticapitalista, muchas veces se pasa de puntillas sobre él, ¿no? Y yo creo que es central, es verdad, o sea,
si vemos los defectos del mercado de trabajo, tenemos que pensar también qué alternativas planteamos, y es dificilísimo, ¿no? Y es una cosa que siempre cuando hay debate de este tipo lanzo, para decir, no, tenemos que atrevernos a pensarlo. Y yo creo que del mismo modo que el mercado en otros ámbitos me parece razonable preservarlo, creo que hay ámbitos de la vida laboral que el mercado de trabajo, en formas controladas y mitigadas, pues es un instrumento aceptable, ¿no? Pero yo creo que la clave es esa, que decidir qué lugar ocupa el mercado de trabajo, el trabajo y la vida, la subsistencia material no monetarizada, qué lugar ocupan en nuestras sociedades, y que deberíamos tener instrumentos para ser capaces de pensarlos. ¿Cómo se puede hacer eso concretamente? Bueno, últimamente se está hablando mucho de dos mecanismos, ¿no? Uno es la renta básica y otro es el mecanismo del trabajo garantizado. Cada uno tiene su conjunto de problemas. La renta básica es un mecanismo de empoderamiento, ¿no? De igualar el poder contractual entre trabajadores y empresarios además de los mecanismos de negociación colectiva. El trabajo garantizado pues tiene otras positividades, pero a cambio tiene también costes en términos de una mayor necesidad de gestión burocrática, etcétera, ¿no? Pero al margen de cuáles sean los mecanismos concretos, yo creo que es importante que se hable de ello, porque vuelve a sacar a la luz, y es algo que hace 30 o 40 años era evidente, ¿no? Que existen esos mecanismos, que los podemos pensar y que están ahí a la mano, ¿no? Quiero recordar sencillamente que el estado de bienestar se pensó inicialmente como una estrategia de desmercantilización de la fuerza de trabajo. O sea, de limitación del mercado laboral. Hoy eso suena a locura bolchevica, pero vamos, era una cosa que no, era una gente muy responsable de corbata, ¿no? La que lo planteaba, no 4 hippies perroflautas. Bueno, yo creo que deberíamos volver a pensar en eso. Tú has subrayado la necesidad de recuperar una de las vías más abandonadas de la tradición socialista, y te voy a citar como es un programa coherente y razonablemente concreto de transformación radical de las instituciones. Esta reflexión, ¿no?, sobre lo institucional sería, por decirlo así, el primer paso hacia un posible cambio político. Es indudable que instituciones nuevas, si quiero decirlo así, como la PA, o en el ámbito de los partidos, aunque tal vez no sea lo correcto decirle partidos, porque ellos no se consideran así, como Guanyem o Ganemos en sus diferentes formas, o Podemos, han cambiado el panorama en ese sentido, el panorama heredado del 78, y de hecho ellos se reconocen hijos de lo que se suele llamar, se habla así de manera habitual, como la crisis del régimen. Particularmente tú has reconocido que el único motivo a favor de Podemos es que está funcionando, ¿no? Eso lo has escrito en tu blog. Bueno, pues solamente te queríamos preguntar, ¿consideras que este tipo de cambios institucionales que se están produciendo actualmente reflejan se aproximan a lo que tú defenderías o a lo que tú estabas pensando cuando hablas de ese cambio razonablemente concreto, de la frónesis en lo constituido? ¿Cómo observas? Sí, yo cuando escribí eso estaba pensando un poco en criticar, o trataba de criticar esa herencia antiinstitucional de la izquierda que me parece calamitosa, ¿no? Es decir, que yo creo que desde el 68 la izquierda ha circulado por unos derroteros antiinstitucionales profundamente elitistas, profundísimamente elitistas, y a menudo sí, lo voy a decir, cómplices de las estrategias neoliberales, ¿no? Es decir, que a mí es una herencia que me desagrada profundamente. Yo creo que hay mucho que criticar, ¿no?, de la vida burguesa, del discurso de las clases medias conformistas, ¿no?, de ese modelo de vida dañada, pero desde luego creo que la alternativa, ¿no?, esa especie de antiinstitucionalismo radical que vive ese planteamiento, que a veces parece más artístico que político, ¿no?, de las vanguardias estéticas y también ultraizquierdistas, ha sido nefasta.
Ha sido nefasto, catastrófico, ¿no? Y en buena medida nos ha traído hasta aquí. Y en ese sentido yo creo que el retornar a pensar las instituciones y a pensar un cambio político radical desde las instituciones es crucial. Y para eso yo creo que también tenemos que atrevernos a librarnos de ese léxico de la innovación permanente, ¿no? También muy heredado del neoliberalismo. Hay muchas cosas ya inventadas, hay muchas cosas inventadas. Cosas como los salarios máximos, que en estos últimos años se ha vuelto a hablar de ello, eso ya se habló de ello en los años 30 y 40, y hablaron de ello gobiernos, no grupúsculos anarquistas, ¿no? Tasas de impuestos sobre los ingresos del 90%, de eso existía en muchos países, existían esos niveles impositivos. Quiero decir que tenemos que atrevernos también a liberarnos un poco de esa retórica de la innovación absoluta a la que nos han conducido, pues sí, ese léxico empresarial completamente nihilista y delirante. Son estos los proyectos que un poco beben del 15M, sin identificarse con el 15M, pero sí beben del 15M. ¿Un buen ejemplo de lo que estaba pensando yo? Sí, sin duda, sin duda. Precisamente por eso, porque se atreven a pensar el cambio institucional, ¿no? Se atreven a pensar cómo desde las instituciones, cambiando las instituciones también, transformando las instituciones, cómo hacer política transformadora, política emancipadora. De todas formas, ahí yo creo nos queda un camino por recorrer inmenso, ¿no? Solo se ha recorrido la mitad del camino, pero uno, solo por plantear algunos temas que quedan absolutamente pendientes, son los trabajadores migrantes, ¿no? Es escandaloso, no solo la ausencia en todos estos procesos, ¿no? De muchos millones de personas migrantes, sino lo poco que estamos hablando de ello. Es escandaloso. La Paz es prácticamente el único lugar donde, casi por cuestiones financiero-inmobiliarias, se ha roto un poco esa barrera. Pero es absolutamente escandaloso. Y es escandaloso lo poco que estamos hablando también del ámbito del trabajo, del ámbito laboral, ¿no? Necesitamos urgentemente herramientas de intervención sindical similares a las que se están desarrollando en el ámbito político y de las instituciones. Es urgente, ¿no? Yo creo que esas dos cuentas pendientes son un poco tal vez lo que están lastrando el que esto no sea realmente un único rodillo de transformación política, ¿no? Bueno, aunque de alguna manera ya se intuye cuál va a ser tu respuesta, pero me vas a dejar que te haga la penúltima pregunta. Tú en Sociofobia has sido crítico con el cierto elogio fácil de la tecnología de la comunicación, como, bueno, de alguna manera como el bote de salvamento, ¿no?, de la democracia y del igualitarismo. Bueno, actualmente Podemos, por ejemplo, está llevando a cabo un uso de la red muy potente. Antes lo he dicho, lo de las reuniones en la plaza pública virtual. Bueno, pues ¿cómo podría profundizar en estos procesos? ¿Cómo analizas todo esto? Vamos a ver, yo no estoy en contra de que se use ninguna herramienta de ningún tipo tecnológica para facilitar la democracia deliberativa. A lo largo del tiempo hemos inventado un montón de tecnologías que así lo hacen. Una ley electoral en el fondo es una tecnología. Y hay distintas leyes electorales que sirven para distintas cosas, ¿no? Y que tienen resultados diferentes, ¿no? Pero es una técnica que sirve para obtener ciertos resultados. Una urna también, ¿no? Que es decir, que hemos inventado distintas tecnologías que facilitan la democracia deliberativa, y por supuesto que las redes sociales y distintos mecanismos digitales pueden ayudar. Yo lo que he planteado es que más bien esas herramientas cobran valor y son potentes cuando nos decidimos a desarrollar ciertos cambios políticos, y no al revés, que es lo que se nos ha dicho, ¿no? Se nos ha dicho que por el mero hecho de tener un móvil de última generación teníamos ya la democracia en nuestro bolsillo, ¿no? O al menos una estructura democrática en nuestro bolsillo. Yo creo que es exactamente al revés. Dicho eso, creo que sería importante también no perder de vista las limitaciones que imponen las propias tecnologías. Es decir, que muchas veces se ve la relación entre tecnología y gente de una forma un poco binaria, ¿no? Hay gente que se plantea un poco qué efectos tienen las tecnologías en la gente, ¿no? Como si fueran instrumentos políticamente cargados, y otra gente las ve un poco como elementos neutros que según el contexto social tienen unos usos u otros. Yo creo que tenemos que pensar también en qué limitaciones cognitivas llevamos nosotros de serie como máquinas, ¿no? También
también con nuestra propia carga política y qué relación nos hace mantener eso con la tecnología. No nos comportamos igual en una plaza pública que delante de un ordenador, no nos comportamos igual, ¿no? Con gente conocida que con gente a la que no conocemos, no nos comportamos igual según el tiempo del que dispongamos. Y eso, por ejemplo, en el caso de Podemos, yo creo que es algo que estamos viendo casi en tiempo real. La participación en los procesos deliberativos digitales decían el otro día, en torno al 15-20% de los afiliados, y hay mucha gente que encuentra limitaciones para intervenir ahí. Eso no significa que no valga, significa que tenemos que comprenderlo. Requiere ciertas habilidades sociales, discursivas, que alguna gente maneja mejor que otra. Mucho mejor. Eso pasa, todo tiene sus limitaciones, también una plaza pública es más empática, habla mejor, es más simpática, pero deberíamos no olvidarnos de eso. Hay gente que sabe manejarse mejor, que tiene agenda digital, que tiene contactos, que sabe manejar esos códigos mejor. Hay gente que no lo sabe usar, que no puede usar, que no tiene tiempo. Esa idea de que las tecnologías ahorran tiempo es completamente ridícula. Los profesores lo hemos padecido mucho, ¿no? Desde que tenemos correo electrónico, el tiempo que dedicamos a atender consultas y tal es infinitamente mayor que el cara a cara, ¿no? Participar en un foro público requiere una cantidad de tiempo digital, requiere una cantidad de tiempo brutal, ¿no? Lo sabemos todos, la cantidad de tiempo que dedicamos a escribir en Twitter, Facebook, correos electrónicos, y hay gente que no lo tiene, ¿no? Entonces yo creo que también estamos viendo un poco cuáles son, no tanto las limitaciones de las tecnologías como nuestras propias limitaciones. Somos máquinas que venimos con nuestro propio software y hardware de serie que no siempre es compatible con otras máquinas. Y bueno, ya para terminar, si aceptamos en términos materialistas que pues, toda producción cultural y también toda reflexión, todo ejercicio de pensamiento no solamente se produce en unas coordenadas epocales concretas, sino que tiene una base material, económica, política. Nos preguntamos si, no sé, en último término, la defensa que tú haces del cuidado y también el reconocimiento mayoritario, que bueno, cada vez más mayoritario, la facilidad con que ha impregnado la sociedad, no se debe no sería fruto o el resultado, la consecuencia del vaciamiento del estado del bienestar. Sí, es cierto, ¿no? Yo creo que efectivamente la crisis del estado de bienestar, bueno, crisis, ¿no? El desmantelamiento del estado de bienestar ha obligado seguramente a mucha gente a afrontar la realidad material de los cuidados en toda su crudeza, ¿no? Y darse cuenta pues, que es un elemento central e insustituible de nuestras vidas. Pero también yo creo que hay una dimensión, si quieres, moral o ética en todo eso, ¿no? Y es preguntarnos qué estado de bienestar se desarrolló. En España realmente no lo llegamos a conocer, pero bueno, algunos han contado, ¿verdad? Y cómo, de alguna manera, el modo en que el estado de bienestar centró su intervención en ciertas instituciones sociales, ¿no? Muy básicas, sanidad, educación pública y el consumo, ¿no? Lo que se vendió a cambio de paz social fue ciertas instituciones de protección social y consumo. ¿Hasta qué punto eso es compatible con una vida plena en la que el cuidado, la vida política, el desarrollo personal es aceptable, ¿no? Hasta qué punto no solo el desmantelamiento del estado de bienestar, sino el auge del consumismo como una vía de realización personal, ¿no? Es compatible con esa realidad antropológica básica, ¿no? Hasta qué punto ese largo camino que hemos recorrido vestidos como payasos, montados en coches ridículos, ¿no? Atentos a las últimas novedades, no son vidas patéticas, dañadas, ¿no? Donde realmente es casi lo opuesto, ¿no? A un proceso de realización personal plena. Yo en eso soy muy pasoliniano, ¿no? Yo creo que efectivamente hay un proceso de nihilismo cultural, sociológico, ¿no? Que no es solo político, que no es solo económico, que ha sido muy cómplice de esta agresión de las élites de las clases altas, ¿no? Ha sido el chantaje auténtico de las élites que hemos aceptado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, César, te lo agradecemos muchísimo. Nos vemos en Murcia. Murcia nos vemos. Gracias. Y muchas gracias. Gracias.